Vamos a iniciar el día de hoy con un tema que la verdad tenemos que ir captando de diferente, bueno, más bien en toda la magnitud de la expresión. Y este tema se llama enfrentamiento de poderes. Es un tema que tenemos que estar viendo bien claramente porque de alguna manera muchas de las cosas que nos suceden no las alcanzamos a comprender porque justamente como decía el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, legiones de maldad, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, el poder que Dios ahora nos ha otorgado es mil veces mayor que el poder del enemigo, que el poder del mal. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos. Muchas de las cosas que tú y yo vivimos en el día a día y que pensamos que es porque la persona que está a nuestro lado es la que nos ocasiona problemas y es contra quien deberíamos estar levantándonos en una lucha, no es así, hermanos. Desgraciadamente mucha gente tristemente sigue siendo influenciada por el poder del enemigo para de alguna manera provocar daño a terceras personas. Dice que tenemos una lucha contra fuerzas malignas. Entonces, nosotros tenemos que vivir la experiencia de poder ser libres para no ser esos instrumentos que el enemigo usa en contra de otras personas también. Porque así como nos duele que alguien nos lastime, que alguien abuse de nosotros, que alguien nos ofenda, pues seguramente también a otras personas, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas y también ofendemos, también lastimamos, pues también les duele. Entonces aquí nosotros tenemos que comprender la naturaleza del mal precisamente para evitar todo ese tipo de manifestaciones. Y que cuando alguien venga en nuestra contra, que cuando alguien tome una decisión equivocada, nos pueda lastimar a través de la ofensa, pues nosotros sepamos que no nos estamos enfrentando a esa persona como ser humano, nos estamos enfrentando a las fuerzas del mal que desgraciadamente se levantan en la vida de esa persona y que la utiliza justamente para dañar, para atacar. Entonces, al comprender la naturaleza del mal, Dios quiere que aprendamos de nuestros errores. Y vamos a estar estudiando ahí en el Salmo número 78, de los versículos 32 al 39. Permítanme. Perdón, no había cerrado mi puerta y se oye ruido por allá afuera. Entonces, Dios quiere que aprendamos de nuestros errores, hermanos, y que no sigamos repitiendo los mismos pecados una y otra vez. Hay un dicho por ahí, ¿verdad? En el común de la gente que dice que solamente el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces o hasta más con la mismita piedra, ¿verdad? Entonces, aquí en este salmo, Dios nos va a hacer la referencia de cómo dentro de la historia del pueblo judío, del pueblo escogido por Dios, constantemente y a pesar de todo, siguen pecando y siguen cayendo en los mismos errores. Lo que Dios hizo por ellos no les importó y siguieron pecando. Piensen lo que dice aquí en el Salmo, en el versículo número 32 del capítulo 78, dice, con todo esto, o sea, con todo lo que Dios había hecho por ellos, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. O sea, Dios en su amor, no solamente por su pueblo, hermanos, sino también por nosotros, respeta nuestra libertad. Y aunque tiene el poder de anular nuestra libertad, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él se comprometió a que el libre albedrío era tuyo y tú tomas las decisiones en relación a lo que tú realmente quieres. Dios nos muestra con su amor, con su misericordia y a través de su palabra cómo Él nos diseñó y cómo deberíamos de estar comportándonos. Pero tristemente nosotros, cada quien tomamos las decisiones que queremos. Entonces, fíjense bien, como lo vuelvo a repetir ahí, dice que a pesar de todo, ¿verdad? Con todo lo que Dios había hecho por su pueblo, con todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí, desgraciadamente en muchas ocasiones seguimos pecando. Y la pregunta sería, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué siguieron pecando los israelitas en aquel tiempo? Y dice, y no creyeron en sus maravillas, no le dieron crédito a lo que Dios estaba haciendo, a lo que Dios había hecho. Se recuerdan que Dios había hecho prodigios, maravillas y señales para sacar al pueblo de Israel de las manos de los egipcios.
hirió a todos los primogénitos de los egipcios, los mató, y de esa manera fue que pudieron salir. Abrió el Mar Rojo, una columna de fuego los guiaba por la noche y una nube los cubría de la inclemencia del sol por los días. Les dio maná del cielo, abrió en la peña de Oreb, ¿verdad? Para que brotara agua y que ellos tuvieran la bendición de no morir de sed en el desierto. Y todos esos prodigios y maravillas a ellos no les importó. ¿Cuántas veces a ti y a mí, con sinceridad, hermanos, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? Hemos visto cómo Dios ha obrado a nuestro favor, obrando prodigios, maravillas, señales grandiosas, y aún así, de repente, nosotros no creemos. Y todo es por una razón, porque obviamente estamos inmersos en una gran guerra espiritual. Y es ahí donde nosotros tenemos que comprender todo esto para actuar correctamente, para actuar efectivamente. Dios actuó y sigue actuando de manera sobrenatural en favor de su pueblo. Ahora tú y yo somos el pueblo adquirido por Dios, por lo tanto también está actuando sobre nosotros. Fíjense que también Dios llegó el momento en que castigaba a su pueblo, y es cuando ellos curiosamente volvían a él. Fíjense bien lo que dice el versículo 34. Y es lo que tristemente nos damos cuenta de que el ser humano está acostumbrado, es hijo de la mala vida, ¿verdad? Cuando nos castigan, cuando nos tratan mal, ahí es cuando nosotros estamos queriendo acercarnos a la gente que nos trata de esa manera. Fíjense aquí lo que dice la palabra de Dios. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Saben qué es lo que está pasando ahorita justamente con lo del coronavirus? Estamos viendo la muerte tan cerca y tan constante que entonces mucha gente se ha volcado a buscar a Dios. Y gloria a Dios, ¿verdad? No lo estamos diciendo con una actitud de burla o de escarnio, ¿no? Estamos viendo la realidad, que cuando la gente empieza a ver la muerte sobre todo, entonces sí buscan a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, ¿verdad? Llegaban con un corazón, ¿cómo se llama? Contristado. Dice, pero le lisonjeaban con su boca. Fíjense la condición del ser humano. Y con su lengua le mentían. Dice, entonces le halagaban ahí. Esa palabra de lisonjear es justamente de halagar nada más, ¿verdad? De bardear con la boca. Y le mentían con la lengua. Dice el versículo 37, pues sus corazones no eran rectos con él. ¿Ah? Su corazón verdaderamente no era sincero para con Dios, ni estuvieron firmes en su pacto. Aún así, hermanos, fíjense bien, una y otra vez, Dios, lleno de amor y compasión, de misericordia, perdonó la maldad del pueblo y no los destruyó. Fíjense lo que dice el versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Fíjense bien, hermanos, muchas ocasiones nosotros ya deberíamos de haber sido consumidos por la ira de Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado de verdad en nuestra vida una actitud tan equivocada, tan errónea, que el pecado se enseñorea de nosotros nuevamente? Y es en el momento en que Dios debería de verdad poner un hasta aquí a nuestra vida. Pero su amor y su misericordia es tan grande, hermanos, que no hemos sido consumidos por su ira, por su enojo. ¿Y saben por qué? Porque justamente esa ira y ese enojo ya fue consumido en la cruz del Calvario. Dios desquitó toda su ira y toda su molestia de cuando tú y yo pecamos en Jesucristo mismo. ¿Y todo por qué lo hacemos, hermanos? Porque desgraciadamente el maligno tristemente todavía nos subyuga. Abrimos puertas a través de acciones, actitudes, pensamientos que aprovecha perfectamente bien Satanás y sus huestes para entrar nuevamente a nuestra vida y condicionarnos a hacerlo mal. Nos activa en el lado de nuestra concupiscencia. Y la pregunta es bien sencilla: ¿por qué el mal parece ganar tan a menudo a pesar del gran poder de Dios? ¿Por qué de repente nos gana el mal? ¿Por qué de repente nosotros actuamos de una manera incorrecta? Hermanos, puede que este pasaje que estamos leyendo del Salmo 78 no nos dé toda la respuesta y solamente nos dé una pequeña parte de la respuesta.
porque la verdad es que no se trata simplemente de un choque entre el poder sobrenatural de Dios y el poder sobrenatural del mal. Los seres humanos y la libertad humana son parte de la ecuación, son parte de la fórmula, de la operación que nosotros llevamos. Se involucran nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestra boca, y por eso muchas veces nosotros permitimos que el mal se sobreponga al bien. Pero hoy vamos a entender lo que verdaderamente Dios quiere de que nosotros vivamos a través de este gran enfrentamiento entre los poderes del bien y del mal, y que nosotros nos posicionemos en el lugar que verdaderamente nos corresponde, hermanos. Fíjense lo que escribe el apóstol Santiago ahí en la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 14, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otra versión se las quiero leer, dice: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Qué sucede? Que desgraciadamente nosotros, muchas ocasiones, al no estar perfectamente bien nutridos espiritualmente, cuando nuestro espíritu está débil, anémico, está sin alimento espiritual, que es la bendita palabra de Dios, si no estamos nosotros en esa conexión íntima, en nuestra relación con Dios día a día, constantemente, desgraciadamente, la carne, la concupiscencia nuestra tendencia al pecado, nos lleva nuevamente, ¿verdad? Y nos arrastra y nos seduce a los malos deseos, a las malas acciones. Y obviamente después tendremos que pagar las consecuencias. Y por eso vemos que el mal como que si se enseñoreara del bien. Y la verdad es que no es así, hermanos. Mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Por lo tanto, al leer acerca del poder de Dios en este salmo, recordemos, tú y yo tenemos que recordar que por medio del Espíritu Santo, nosotros ahora somos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque ese poder ahora vive en nosotros. El Espíritu Santo ahora mora en ti y en mí. Y es por eso que tenemos que estar acostumbrados a decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida, te necesito conmigo, necesito el poder, necesito la gracia que tú me das para poder vencer mi concupiscencia, mis tendencias al pecado, mis malos hábitos, mis malos deseos, para que de esa manera yo pueda salir adelante y vea que el poder de Dios es real, es efectivo, en el nombre de Jesús. Y aquí podemos darle gracias a Dios, decirle: Señor, gracias por tu misericordia y por tu perdón, y por el poder del Espíritu Santo que ahora vive en mí. Ayúdame a ser siempre fiel a ti. Por último, en el Salmo 78:37 dice: sus corazones no eran rectos con él, no estuvieron firmes en su pacto. Hay que pedirle a Dios que nos permita realmente ser rectos, firmes en nuestro pacto con Él, que nuestro corazón verdaderamente se vuelva a Él, que no seamos lisonjeros, que no seamos nada más barberos, que cuando necesitamos del poder de Dios obrando en nuestra vida, de la misericordia de Dios, es decir: papi, ven, ayúdame. No, nosotros ya tenemos que ser muy firmes, tenemos que verdaderamente tener una conducta radical, de verdaderamente buscar a Dios en espíritu y en verdad, adorarle en espíritu y en verdad, y que pese a cualquier circunstancia, cualquier situación, verdaderamente estemos con Él y deseemos que Él esté con nosotros, no nada más cuando nos convenga, hermanos. Ahí es cuando tú y yo aprendemos a tomar autoridad sobre el poder del mal. Y vamos a leer esta condición de tomar la autoridad sobre el poder del mal en el libro de los Hechos, del capítulo 18, versículo 9, al capítulo 19, versículo 13. Fíjense bien que el apóstol Pablo, lleno con el poder del Espíritu Santo, así como tú y yo, ahora, cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo y Él viene y se muestra en nuestras vidas y verdaderamente colma nuestra vida de su poder, de su presencia, dice que rebosa nuestras copas, ¿verdad? Él llena nuestras copas con el Espíritu Santo de Dios hasta que nosotros de verdad hasta desbordemos de esa unción que el Señor nos da. Así es ese apóstol, el apóstol Pablo, y así como tú y como yo, él derrotó a los poderes del mal. Tú y yo podemos derrotar a los poderes del mal, hermanos. Se enfrentó a un ataque muy fuerte. Y dice ahí la palabra de Dios, vamos a leerlo en Hechos 18, versículo 12, dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya,
los judíos se levantaron de común, a una, o sea, se levantaron todos contra Pablo, dice, de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal. ¿Ah? Entonces, fíjense lo que sucede en los siguientes versículos. En el 9, del 9 al 11 y el 10 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, y esto es lo que te tiene que quedar en esta mañana para ti y para mí, nos tiene que quedar en nuestro corazón, en nuestra mente, para que cuando tengamos un ataque de parte del enemigo, aún de nuestra misma concupiscencia, hermanos, cuando nos quiera seducir nuevamente nuestra tendencia al pecado, ese ataque, ¿verdad? Tenemos que responder como le dijo Dios a Pablo en ese momento. Y eso es lo que la voz de Dios te dice en este momento. No temas, sino habla y no calles. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos y empezamos a declarar al enemigo lo que le corresponde, que no tiene parte ni suerte en nuestra vida, y empezamos a predicar el evangelio de Jesucristo a través de nuestra existencia en contra del enemigo, empezamos a ver la bendición de Dios. Dice, porque yo estoy contigo. Dios está contigo, hermano. Y nadie, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Un día tú y yo vamos a poder ver cómo se abre nuestra vista espiritual, hermanos, y vamos a lograr ver cómo Dios tiene una legión increíblemente grande de ángeles que nos guardan, que nos cuidan y que están para apoyarnos. Eso es lo que dice ahí en el versículo anterior cuando dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene un ejército completo que nos viene a apoyar. Y entonces dice que así Pablo se quedó allí 1 año y medio, ¿verdad? Y enseñaba la palabra de Dios. ¿Para qué Dios quiere sacarte de la condición de concupiscencia, de vencer el mal que de repente te agobia? Pues para que también tú prediques la palabra, para que también otras personas puedan venir al conocimiento de la verdad y que tengan la bendición que ahora tú tienes, de ser libre. Es de suponer, hermanos, que el Señor habló a Pablo de esa manera porque sintió tentación, sintió la tentación el mismo Pablo, el gran apóstol, era tan hombre como tú y como yo, y también sintió tentación. Tú también necesitas vivir esta realidad. Muchas veces tenemos la tentación de salir huyendo de nuestros problemas, en vez de enfrentarlos, en vez de hablarles, en vez de declararles la verdad. Obviamente, cuando él se encuentra cara a cara con el mal, pues, o sea, cuando lo llevaron otra vez ante los tribunales con acusaciones falsas, pues tuvo la tentación de tener miedo. Cuando tú de repente vuelves a caer en tus errores, en tu concupiscencia, en tu pecado, pues vuelves a tener miedo. ¿Por qué? Porque hay la acusación del enemigo. Y tratas de mejor dejar de hablar y quedarte callado en vez de realmente levantarte en contra del enemigo, en vez de levantarte en contra de la condición que estás viviendo. Nosotros no tenemos que rendirnos ante la oposición que se genera cuando tú y yo caminamos agarrados de la mano de Dios, hermanos. Pablo vivió enfrentamientos poderosos entre el bien y el mal. Fíjense lo que sucede cuando se genera un enfrentamiento de esa naturaleza. En el capítulo 19, versículos 11 y 12, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahí está la fuerza del bien obrando en contra de la fuerza del mal. Aquí hay una lucha, ¿verdad? Porque cuando los milagros de Dios se exponen, vienen a la vida del ser humano, pues obviamente el enemigo y sus huestes, sus legiones tienen que retroceder, porque mayor es el poder de Dios que el del enemigo. Y dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Allí nos damos cuenta de la guerra espiritual que se genera en todo momento. Los espíritus malos tienen que salir cuando tú y yo venimos con el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, hermanos. El poder de Dios en el ministerio de Pablo era tan impresionante que incluso la gente que no era cristiana trataba de tocar, ¿verdad?, al Jesús que él predicaba. Mucha gente en estos momentos está invocando el nombre de Jesús sin conocerle. Dice la palabra de Dios allí en Hechos 19:13, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes,
Fíjense lo que eran, ¿eh? Personas que supuestamente exorcizaban a la gente. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Ah? Eso de os conjuro quiere decir, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, en el nombre de ese hombre que predica Pablo. El día de mañana, en la mañana, veremos los peligros de hacer algo así, hermano. Vamos a estar estudiando ahí el versículo 14, 15 y 16. Hay un gran peligro cuando la gente osa tomar el nombre de Jesucristo sin conocerle, sin verdaderamente saber cuál es el poder que se desarrolla en el nombre que se nombra por sobre todo nombre. Entonces, el intento de aprovecharse del nombre de Jesús de parte de la gente que no le conoce, ¿verdad?, tiene consecuencias desastrosas. Es por eso que nosotros en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios les animamos constantemente a que conozcan verdaderamente a Jesús, para que de esa manera, cuando lo nombren, tengan toda la autoridad y todo el poder venido de parte de Dios a través del Espíritu Santo a obrar a favor nuestro, y que no sea algo que después tengamos que pagar consecuencias por querer utilizar el nombre sin saber lo que realmente significa. Pablo derrotó el poder del mal por medio del nombre de Jesucristo, al hacer grandes milagros Dios a través de la vida de Pablo. Y aquello fue parte de la manera, de esa multifacética forma de presentarse en la que el Espíritu Santo obra en el ministerio de cada uno de nosotros. En el ministerio de Pablo obró de una manera excepcional, pero también el día de hoy puede obrar en lo que Dios ha puesto en tus manos. Tú me puedes decir, pastor, yo no tengo ningún ministerio. Sí tienes un ministerio. Dios te ha llamado a ser líder en varias áreas de tu vida y eso es un ministerio. Aportar la voz de Dios, ese es un ministerio. Te ha llamado a ser pacificador, ese es un ministerio. Te ha llamado a perdonar, ese es un ministerio, hermanos. Un trabajo que Dios te delega para que tú lo ejecutes y lo acciones. Entonces, dentro del ministerio de Pablo y dentro de tu ministerio, nosotros tenemos que empezar a ver lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Pablo en ese momento enseñaba. Tú y yo tenemos que enseñar la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que llevar la palabra de Dios. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 11 de Hechos 18. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Dios te va a llevar muchas ocasiones a lugares, a circunstancias, a donde tú tengas que quedarte aún en medio de la opresión, en medio del rechazo de la gente, para enseñarles la palabra, porque Dios está contigo. También Pablo mentoreaba. Dice que Pablo pasó una gran cantidad de tiempo animando a los discípulos. Fíjense lo que dice el versículo 23. Dice, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, animando a todos los discípulos. Hoy es el día en que tú y yo tenemos que aprender a animar a los demás, a nuestros hermanos de la fe. No necesariamente tengo que ser yo como pastor el que te tenga que llevar una palabra de aliento o que él tenga que partirme en 104 personas, que para la gloria de Dios más o menos nos congregamos en Aljaba de Dios. Tú también eres parte de ese ministerio y tú también tienes la autoridad y también el derecho, porque es un derecho asistido que Dios nos da, que puedas tomar el teléfono y hablarle a alguno de los hermanos, porque Dios lo pone en tu corazón y porque tú puedes confirmar a ese hermano, tú le puedes propiamente, ¿verdad?, llevar una condición de ánimo, de animar a los hermanos. No te basta más que agarrar el teléfono y hablarle y decirle, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado estos días? Sepa que no está solo. El cuerpo de Cristo está con usted. Nosotros estamos con usted. No podemos acercarnos físicamente, pero quiero decirle que estamos orando por usted y ore por esa persona. ¿Verdad? Entonces, allí es donde nosotros ejercemos el ministerio hasta pastoral. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a tener compasión por los demás, a animar a los demás. Fíjense bien que Priscila y Aquila se nombran ahí en la palabra de Dios. Eran probablemente algunos de los hermanos que Pablo mentoreaba. Pero también Priscila y Aquila
después fueron a mentorear a otros, fueron a animar a otros. A menudo aquellos que han sido mentoreados llegan a ser los mejores mentores. Yo he estado orando, hermanos, porque de la condición que yo puedo enseñarles, lo poco que yo puedo enseñarles, sé de antemano que Dios está levantando a muchos hermanos en la vida de ustedes que me va a sobrepasar increíblemente para enseñar. Y la gloria sea para Dios. La iglesia de Jesucristo no es mía, es precisamente de Jesucristo. Y lo poco que yo puedo externarles, lo poco que yo puedo enseñarles, hermanos, sé que es estoy provocando un cimiento, un fundamento en Cristo Jesús. Y ustedes van a seguir creciendo. Y un día ustedes también se van a levantar para enseñar la palabra de Dios. Dios los va a utilizar. Por ejemplo, Priscila y Aquila mentorearon también a su vez a Apolo, el cual era un hombre ilustrado. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y es lo interesante de esto. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, conocía de la palabra, dice. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Quiero decirles, hermanos, que seguramente Priscila y Aquila fueron los que le enseñaron a Apolo a defender la fe, a saber de la palabra de Dios, a saber del camino, ¿verdad? El versículo número 26 nos enseña justamente eso. Miren lo que dice. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. La palabra denuedo quiere decir autoridad. Habló con autoridad en la palabra de Dios. Dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, así fue como llegó a ser mucho más efectivo. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, o sea, a Apolo, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, él ayudó a muchos a quienes por la gracia de Dios habían creído en Jesucristo. Entonces nos damos cuenta de que el trabajo que hacemos en el Señor, hermanos, siempre va a traer bendición. Esto nos lleva a que tenemos que aprender a ministrar. La palabra ministrar quiere decir trabajar, apoyar, ayudar. Y vamos a ver un ejemplo del ministerio en el poder del Espíritu Santo, porque es allí a donde tú y yo tenemos que descansar en esta realidad. No va a ser en nuestras fuerzas, no va a ser en nuestra condición humana, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, bueno, lo que pasa con el apóstol Pablo, ahí en Hechos 19:6, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Nosotros, ¿verdad? Ahorita, desgraciadamente, no tenemos la oportunidad de imponer las manos físicamente. Pero quiero decirles que Dios no se limita a lo físico. Dios es un Dios omnipresente, que en todo lugar está. Y es omnipotente, que tiene todo el poder y la autoridad para que tú y yo, en estos tiempos en los que estamos pasando, podamos imponer manos espirituales en la vida de la gente. Extendamos nosotros esa condición del poder de Dios a la vida de la gente a través de la oración, a través de la intercesión, a través de ponernos en la brecha, ¿verdad? Y provocar que la gente sea llena del Espíritu Santo, no por nuestro poder, sino por lo que se nos ha sido conferido en el nombre de Jesús. Entonces, tú y yo también tenemos que aprender hasta a debatir. Va a haber ocasiones en que haya gente que siempre trata de venir en choque y siempre trata de hacerte quedar en mal, hacerte quedar en ridículo, porque trata de argumentar con el conocimiento humano, con la razón, las cosas. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 9. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Recuerden que el camino es justamente como se le empezó a conocer a seguir a Cristo, ¿verdad? A esa relación entre el ser humano y Cristo, porque eran los del camino, porque Jesucristo se declaró como el camino. Dice, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo. Ahí está el debate, ¿verdad? Cada día en la escuela de uno llamado tirano. Este debate, hermanos, en los grupos pequeños, en los grupos en donde tú y yo de repente llevamos la palabra de Dios, ¿verdad?
eh, es quizá la parte más importante de lo que tenemos que atender cuando llevamos la palabra de Dios. Hay gente que se va a oponer, hay gente que va a argumentar, pero es el momento en que ustedes y yo tenemos que ir conociendo más las escrituras para tener una apologética, una defensa de nuestra fe correcta, que no nada más porque nos digan una cosa nos desestabilicen y después no sepamos ni siquiera qué contestar. Dios está con nosotros y Dios nos ha dado la bendición de su palabra y nos está instruyendo con todo esto que estamos conociendo. Nosotros debemos dar a la gente la oportunidad de explorar, de hablar, de investigar temas y empezar a encontrar algunas respuestas a sus preguntas. Y tenemos que aprender a ayudarles, hermanos. Hay gente ahorita en sus comunidades, en su casa, en su entorno, que necesita saber, que quiere saber, tiene hambre y sed, pero nosotros somos la luz de este mundo. Somos los que tenemos que traer la luz de Cristo a sus vidas. Y entonces entra una palabra que ya mencioné hace un momentito que se llama apologética, porque parte del debate consiste en hacer justamente eso, apologética, defensa de la fe. Esta palabra viene del griego apología, la cual es usada por Pablo en su juicio cuando dice, fíjense bien, en el versículo número 2 de Hechos 26 dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. O sea, aquí le está diciendo, me presento para defenderme. Y aquí utiliza la palabra apología, para hacer una defensa de su persona. Significa presentar una base racional con entendimiento para defender la fe cristiana contra las objeciones y las distorsiones que el enemigo quiere traer a la vida de la gente. Recuerden que una de sus mejores artimañas para separar a la gente de Dios es tergiversar la palabra y de esa manera crear duda, confusión, y de esa manera los empieza a hacer que salgan de la condición de Dios. Entonces, por último, hermanos, Pablo razonaba con ellos. O sea, nosotros tenemos que aprender a razonar con la gente. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. En otra versión dice, razonaba con los judíos. Y lo hizo durante 3 meses, hermanos. Hechos 19:8 así nos los dice. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Enseñó a Apolo, quien entró en el debate público. Y fíjense cómo le enseña a Apolo ahí en el versículo 28. Dice, porque con gran vehemencia Apolo refutaba públicamente a los judíos al principio, antes de creer en Cristo, ¿verdad? Y dice, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, enseñó a Apolo demostrándole quién verdaderamente era Jesús a través de las escrituras. Aquí vemos algunas de las diferencias y de las diferentes áreas del ministerio en que necesitamos verdadera formación y entrenamiento, hermanos. Por eso justamente nuestra congregación se llama Centro de Formación Cristiana. No es un club social, no es un área donde nosotros nada más nos acercamos a desearnos los buenos días, a saludarnos, a saber cómo estamos, porque eso es importante, pero el verdadero significado de el congregarnos es para crecer, para que nosotros vayamos creciendo en estatura delante de Dios, hasta que seamos, ¿verdad?, llegados a la estatura del varón perfecto. Esto es a Cristo Jesús. Y por eso en la iglesia, ¿verdad?, no tenemos actividades netamente de socialización y eso, porque no es un club social, es un centro de enseñanza, es un centro de formación. Muchas veces yo he sido hasta un poco enérgico o duro en mis predicaciones, tratando de hacerles reaccionar en cuanto a cómo debemos comportarnos, qué debemos buscar cuando nos acercamos a Dios. Y yo lo hago por el celo que Dios ha puesto en mi vida, no con el afán de lastimarlos, ni mucho menos de molestarlos, ni de creerme yo más que ustedes. Yo soy el último de los siervos de Dios. Soy nadie en relación a lo que ustedes pueden llegar a ser delante de Dios. Solamente es el tiempo que Dios ha determinado que yo mentoree, que yo dirija este centro de formación. Y Dios ha puesto en mi corazón que nosotros tenemos que crecer, pero crecer de verdad. Y entonces, hermanos, yo les pido de favor que en obediencia
aprendamos a hacer las cosas que se nos indican. Es la labor de nosotros dentro de la escuela dominical, dentro de los discipulados que tenemos, formación y discipulado propiamente. Y debemos cubrirla para todos los miembros de la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes que se están agregando a estos servicios de devocionales no se congregan físicamente con nosotros, pero yo les quiero animar a que también entren ustedes a un punto de disciplina en el Señor, que no nada más sea la calentura de este tiempo que estamos pasando y que de alguna manera por las necesidades que estamos viviendo, por la condición que estamos viviendo, vengamos a Dios en su búsqueda, sino que estos tiempos sirvan, hermanos, para tener una disciplina, para adquirir un estilo de vida que verdaderamente corresponda a un hijo de Dios, para que ustedes, independientemente de que se reúnan físicamente con nosotros o no, tengan a bien seguir buscando la presencia de Dios en sus vidas y seguir creciendo, seguir enseñándose. Y en el nombre de Jesús nosotros nos ponemos a sus órdenes como centro de formación cristiana para poder ayudarles en lo que Dios nos ha mandado hacer. Y entonces ahora nosotros oramos y le decimos, Señor, ayúdanos a tener un ministerio como el de Pablo, en el poder del Espíritu Santo, en el que proclamemos la palabra de Dios y derrotemos los poderes del mal por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que se nombra por sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, así de los que estén en los cielos como los que estamos en la tierra y aún los que están debajo de la tierra, y proclamarán que Jesucristo es el Hijo de Dios para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús nosotros lo oramos, Señor, y te rogamos, Padre, que nos sigas revistiendo con el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo. Todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos la gloria y la honra porque solamente tú la mereces, Padre eterno. En ese sentido, hermanos, yo les quiero invitar a que en este momento